Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Agradecemos este tiempo, Señor, que hemos podido alabarte y bendecirte, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este grupo de siervos, de hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, hoy, Señor, venga a hablar a nuestro corazón. Que puedas apartar todo aquello que impide, todo aquello, Señor, que no te glorifica de nuestras vidas, y que podamos así cumplir el propósito de tu llamado y el propósito, Señor, para el cual tú la envías, Señor. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bien, antes de nada, quisiera presentarme. Pues muchos igual no me conocéis, a otros sí conozco. Bien, mi nombre es Antonio y decirles que, bueno, llevo 22 años junto con mi esposa y mi familia sirviendo al Señor en misiones. Estuvimos 16 años llevando en Colombia, sirviendo al Señor. Y ahora llevamos 5 años en Ecuador. Y bueno, pues estoy aquí por motivos ajenos a mi voluntad, pero no a la voluntad de Dios. Amén. Porque todos aquellos que hemos entendido y hemos comprendido el propósito de Dios, sabemos que nuestra vida está dentro de ese plan y de ese propósito, ¿verdad? Y ajenos a mi voluntad, pero no a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, vine a hacerme un tratamiento del hígado que hacía muchos años había tenido hepatitis C y por consecuencia del tiempo, ¿verdad? Pues bueno, el hígado empezó de alguna manera a salir a flote, ¿no? Porque el hígado dicen que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces, bueno, he venido a hacer el tratamiento, gracias a Dios, mañana acabo el tratamiento y esperemos a ver los resultados. Dios quiera que todo vaya bien, amén. Pero yo quisiera hablarles de, bueno, digamos que es algo casi que escuchamos muy a menudo y es algo que yo creo que necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice el Salmo 34, y quiero tomar este versículo como ejemplo a lo que quiero compartir en esta mañana. Salmo 34, versículo 17 dice: versículo 19, Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. ¿Cuántos han pasado por aflicciones, por angustias? Sabemos que este camino que estamos andando no es un camino de rosas, es un camino de dificultades, porque si el Señor las tuvo y si el Señor tuvo que pasar aflicciones, ¿cuánto más nosotros si queremos ser sus discípulos? Dice, muchas son las aflicciones de los justos. Y yo meditaba en este versículo y decía, si son muchas las aflicciones del justo, que no hay ni aún uno que sea justo, y son muchas sus aflicciones, ¿cuánto más las aflicciones nuestras o las aflicciones de las personas que no conocen al Señor? O sea, es impresionante. Vivimos en el siglo XXI, donde hay una gran cantidad de avances tecnológicos de la ciencia. Hoy en día ya casi se puede trasplantar prácticamente cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Hoy en día la ciencia, los avances tecnológicos nos han llevado a mandar un robot a Marte. Lo de pisar la luna ya fue algo del siglo pasado, pero los avances de la tecnología, de la medicina y de todas esas cosas, ¿verdad? Pues han hecho que las personas, pues nos sintamos igual, ¿qué te digo yo? Sobre todo los cristianos, ¿no? Que estos avances, ¿verdad?, nos hagan estar un poco fuera del contexto de este mundo, ¿verdad? Sabemos que van a venir aflicciones, sabemos que van a venir angustias, que van a venir pruebas, sabemos que todo esto forma parte de nuestra enseñanza y forma parte de nuestra manera de vivir. Pero lo que el hombre no ha conseguido después de muchos avances y de mucha tecnología, de mucha ciencia, es curar enfermedades
digamos, tan profundas que están en el alma, que incluso ni siquiera nosotros, los cristianos, estamos exentos de ellas. No estoy hablando de la enfermedad física, estoy hablando de ansiedad, estoy hablando de angustia. He conocido a muchos hermanos y hermanas, y a mí en un tiempo atrás me parecía, digo, ¿cómo es posible que un cristiano pueda padecer depresión o ansiedad o angustia si ese es un problema supuestamente de aquellos que no creen? Que es un problema, pero es un problema de nuestro alma, es un problema del hombre. Los que no creen, pues, ni te cuento, pero es un problema también de muchos cristianos, y que a veces Dios ha permitido que vengan cosas a nuestras vidas para sentirnos en aflicción, en angustia, ¿verdad? En depresión incluso, y he conocido a muchas personas depresivas, con una depresión tremenda, ¿verdad? Por las aflicciones, las angustias, por las pruebas, por tantas cosas, ¿verdad?, que hay en nuestro alma que igual todavía no han sido sanadas por el Espíritu Santo. Y necesitamos la cura del Espíritu Santo para la sanidad de nuestro interior. Amén. Así que esos tipos de enfermedades, angustia, ansiedad y depresión, es algo que está ahí. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido angustiado por un problema. Mira, la definición de angustia es el estado de intranquilidad o inquietud. No sé si tú alguna vez te has sentido intranquilo por algo, por un tema familiar, por tus hijos, por un tema ministerial, por la iglesia, por personas que a veces están a nuestro cargo. Sí, pues es un estado de intranquilidad o inquietud. O sea, uno está inquieto a veces ante circunstancias de la vida, ¿sí? Y dice que es un estado de intranquilidad e inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable. Algo que viene a nuestra vida, puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad terminal, puede ser, no sé, tantas y tantas cosas a las que podemos estar expuestas, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, el ministerio, problemas en el ministerio que no faltan, ¿verdad? Dice que es una intranquilidad e inquietud, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia. Igual nos han dado alguna noticia triste, el fallecimiento de un ser querido. Vemos como muchos hermanos también se van con el Señor, que es un motivo de tristeza, pero que a la vez es un motivo de gozo, porque sabemos que han alcanzado la meta. Es una aflicción. No sé si tú has podido sentir esa aflicción a veces, que son aflicciones, dicen que esta angustia o esta aflicción la llaman vital. Son aflicciones de la vida, que todo el mundo está expuesto a ellas. Crean o no crean al Señor. Los que no creen, por supuesto, que pueden decir que viven una vida muy feliz, pero hay aflicción, hay esa enfermedad en su corazón, en su alma, que no ha sido sanada, Y nosotros espero que como hijos de Dios tengamos esa sanidad interior, aunque la aflicción y la prueba es simplemente ir capacitándonos cada día más en el camino. Y podemos pensar, yo le decía al Señor, ahora cuando más cosas tengo que hacer, o cuando quiero estar en tal lugar, o hacer esto o lo otro, Señor, me viene esto a mi vida y ahora tengo que devolverme y tengo que estar tanto tiempo. Y entonces uno empieza a hacerse preguntas, ¿verdad? Y empieza a hacerse preguntas al Señor. Y bueno, pues a uno no le queda más remedio que decir, Señor, hágase tu voluntad. Como hizo Jesús en Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Amén. Así que esta angustia, aflicción de la vida es lo más normal entre nosotros. Todo el mundo va a pasar por aflicción. Es la asignatura pendiente de la iglesia. Hoy en día se predica mucho de bendiciones, de prosperidad. En muchas iglesias, he conocido mega iglesias donde se dan mensajes muy superficiales y muy acorde a que la gente se sienta bien y a que la gente se sienta, bueno, pues eso, realizada. Muchos mensajes humanistas, las personas se sienten realizadas, qué buen mensaje, pastor, que el Señor me habló y tal y cual, ¿no? Pero pues a veces no sabemos o no llegamos a entender que las aflicciones, la angustia, la prueba
incluso la persecución, como están pasando muchos hermanos en otros países, que algún día llegará a nuestras vidas. Y de hecho está profetizado la palabra de Dios, que pasaremos por esas pruebas, por esas persecuciones que van a venir, porque esto va a dar un giro total. Amén. Dice el Salmo 46, versículo 1 y 2, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú puedes decir: Dios es mi amparo, donde yo me puedo amparar, donde yo puedo confiar, donde mi esperanza está puesta en Él. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestra torre fuerte. Como dice la alabanza, a Él correrán los justos, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre, es nuestra fortaleza, es donde nosotros nos sentimos seguros, en el Señor. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él es nuestro ayudador en esos momentos difíciles. Pero eso, vuelvo a repetir, es algo de continuo. Cada día, basta cada día su propio mal, su propia aflicción, su propia angustia, si no es por esto, por lo otro. Y ese es el camino y ese es el plan y el propósito que Dios quiere para nuestra vida, que nos vayamos afirmando y fortaleciendo las dificultades. Porque he visto a muchos que cuando les ha llegado la dificultad, han sucumbido ante la prueba. Y dice la palabra del Señor: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si de alguna cosa extraña se tratase. No te sorprendas del fuego de la prueba, como si fuese algo extraño. No te extrañes ante la angustia, ante la aflicción, que estemos preparados para ese momento. Dice: por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra. Estamos viendo cómo la tierra se desmorona. Si usted pone las noticias, ve como en Colombia hace poco ha habido un derrumbe en no sé dónde, se ha caído una ladera y ha sepultado a no sé cuántos cientos de personas. Las montañas se están derrumbando. Estamos viendo una tremenda sequía, un cambio climático. Estamos viendo muchas cosas que están profetizadas en la palabra de Dios. Así que por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra, aunque la tierra se abra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestra esperanza está en el Señor. Y no sé si usted ha escuchado alguna vez a personas que dicen, cuando les hablas del infierno, les habla de los castigos o del crujir y ¿verdad?, del llanto y el crujir de dientes. Muchos dicen: ¿te parece poco castigo? Personas del mundo, yo escucho esa frase bastantes veces. ¿Te parece poco castigo el que tenemos en esta vida? No creo que haya otro castigo más grande que el que hay en esta vida. Y las personas que no conocen al Señor muchas veces dicen esta frase: ¿te parece poco castigo ya con estar viviendo con lo que estamos padeciendo, con todo lo que está viniendo a nuestras vidas? Pues sí, habrá un castigo en el infierno mucho, mucho mayor que este. Y en la mitología griega está Atlas. No sé si han visto la figura aquella de Atlas que sujeta con sus manos. Dice que Zeus lo condenó a sujetar la bóveda del universo, del cielo. Y es la imagen de un hombre sujetando una esfera, la esfera terrestre, ¿no? Y que la verdad que a veces nos podemos sentir identificados con esta imagen, ¿no? Que es pues el soportar, ¿verdad?, el vernos doblegado por el peso de la vida o por el peso de las circunstancias. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado igual. Yo soy un bicho raro y es a mí solamente al que me ha pasado, pero a veces he estado cansado, me he sentido cansado, me he sentido afligido y a veces uno, si no fuera por el Señor, dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Sabes? Uno de los motivos principales de la depresión, la angustia y la aflicción es el cansancio. Y no estoy hablando de irnos de vacaciones y descansar físicamente, que también es necesario. Estoy hablando de descansar en el Señor. Estoy hablando de llegar a ese punto de decir: Señor, tu voluntad es perfecta. Mi vida, mi ministerio, mis hijos dependen de ti. Es difícil, lo digo porque es difícil descansar en ese área en el Señor. Porque a veces
no lo buscamos. Y mira lo que quería reiterar, este versículo que está en el Salmo 34 también, en el versículo 6, dice, este pobre clamó y le oyó el Señor. Yo me siento, y lo libró de todas sus angustias. Si nosotros clamamos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? Es que no clamamos al Señor. Ni siquiera muchos en medio de la angustia, de la aflicción. Podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué me viene a mí a esta hora? Forma parte del propósito, forma parte de la vida, forma parte del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que este pobre, decía el salmista, este pobre indefenso, ¿verdad?, clamó al Señor y Él lo oyó. Hay una alabanza muy bonita que dice eso, clamé al Señor y Él me oyó. Y de todos mis temores, que es este versículo, me libró. Amén. De todos nuestros temores nos va a librar el Señor si somos fieles y le clamamos a Él. Dice en el versículo 17 también, claman los justos y Jehová oye. Si tú clamas, el Señor escucha. Aunque a veces el silencio de Dios sea largo, o el sentirse, ahora vamos a ver unos versículos, el sentirte lejos de Dios, o el silencio de Dios pueda ser largo. Dice, y los libras de todas sus angustias. Claman los justos a Yahvé, Él oye y los libra de todas sus angustias. Cercanos al Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El cansancio ante la vida, ante las circunstancias, la fatiga física, el sufrimiento espiritual, porque algunas veces sufrimos espiritualmente por aquellos que vemos que no quieren saber nada del Señor. Es un sufrimiento que en el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pone en nosotros porque vemos personas que pasan olímpicamente del Señor. Y eso produce en nosotros, a mí me gustaría que se convirtiera todo el mundo. A mí me gustaría que allí en Ecuador todo el mundo estuviera convertido y que los jóvenes y que, la gente que viene a la iglesia se convirtiera, ¿verdad? Porque eso sería tremendo. Pero cuando no ocurre, a veces espiritualmente sufrimos. Miedo muchas veces al fallo, sobre todo el derrumbamiento de los sistemas de valores, que hoy en día se están perdiendo todos los valores. Amén. Las leyes nuevas que están sacando los gobiernos, no solamente en España, esto es a nivel global, a nivel de todo el mundo. A veces el rechazo social. Recibimos a muchos niños con un rechazo total, no solamente de la sociedad, sino incluso de sus propios padres, ¿verdad? La inseguridad ante el futuro. Y hay un versículo en Génesis, vamos a hablar, un versículo que habla de cuando Adán pecó, Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Quiero ir rápido para no... Génesis 3, versículo 8. Gloria al Señor. Del 8 al 10 dice, después de que Adán peca y se esconde, ¿verdad? Huye de Dios. Dice que él se escondió entre los árboles del huerto. Y el Señor le pregunta, cuando él oye, y Adán le responde así, oí tu voz en el huerto, después de que había pecado, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? Sabes que el miedo es, una de las principales consecuencias que nos lleva al cansancio, que nos lleva a la ansiedad, que nos lleva a la aflicción. El miedo a qué pasará, el miedo al futuro, el miedo a tantas cosas, nos lleva incluso a sufrir estados de depresión. Y eso nos puede llegar incluso a deprimir. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿O miedo a quién? ¿A Dios? Más bien lo que sintió Adán fue miedo a la trascendencia de su propia acción, a lo que eso iba a conllevar. El haber pecado, él tuvo miedo a esa trascendencia, a las consecuencias, ¿verdad?, de la caída, a las consecuencias de su caída. A eso tuvo miedo Adán.
a las consecuencias de la caída, miedo a la inseguridad, a la inseguridad del futuro. ¿Qué le iba ahora a Adán, verdad, a motivar si había fallado a Dios y tuvo que esconderse de Dios? Inseguridad, a qué pasará el futuro. Y claro, lo que Adán tenía era un miedo a las consecuencias del pecado. Porque dice la palabra que corramos la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso. ¿De qué peso está hablando? Dice, y del pecado, de todo peso. ¿Cuál es ese peso? Dice, despojándonos de todo peso y del pecado. Claro que el pecado es lo que produce más peso en nuestras vidas, ¿verdad? Pero despojándonos del peso, de las cargas, despojándonos de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación, de la aflicción, despojándonos de todo eso y por supuesto del pecado, que es lo que nos lleva a que esas causas vengan a nuestra vida. Amén. Pero fíjate que incluso hasta Dios le dice, y Adán le dice, perdón, vamos a ir a Génesis capítulo 4 y vamos a ver en el versículo 13, porque incluso Dios le da, digamos, la solución a Adán, ¿no? Y dice que la simiente de la serpiente le herirá en el calcañar, ¿no? O sea, y la simiente del diablo, ¿verdad?, le herirá, pero la simiente que es Cristo, ¿verdad?, herirá al diablo, ¿no? Tú le herirás en el tobillo, pero él te herirá. Y dice en Génesis capítulo 4, versículo 13, hablando de Caín, cuando Caín mata a su hermano Abel, tras matar a su hermano, Caín siente angustia, pero no se la oculta a Dios. Él le dice a Dios, grande es mi castigo para ser soportado, ¿verdad? Todo criminal, toda persona que hace algo malo, ¿qué tiene miedo? Tiene miedo a que sea descubierto, ¿verdad? Incluso a veces cuando mentimos sentimos miedo a que nos descubran la mentira. Cuando pecamos sentimos miedo de que sepan que hemos pecado, que hemos hecho esto o aquello. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Estaba hablando con Dios. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Pero eso está hablando con el Señor y ni siquiera cuando Caín está hablando con el Señor hay un síntoma, ni siquiera, ya no voy a hablar de arrepentimiento, sino de remordimiento. ¿Verdad? Que es un sentido que sale de nuestro corazón carnal. Porque no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. ¿Amén? Pues no hay ni siquiera, un sentimiento, algo que lo oprima de remordimiento y mucho menos de arrepentimiento, porque Caín se podía haber arrepentido de lo que hizo. Después de que mató a su hermano, se podía haber arrepentido, pero su preocupación se centraba en el futuro, en qué le iba a ocurrir a él. Pero también para este tipo de situación el Señor le dice a Caín, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Génesis 14, 15. No habla la Biblia de cuál fue esa señal que Dios le puso a Caín, pero algunos padres de la iglesia primitiva dicen que puede ser que no era una señal física, sino como un tipo de descontrol mental o un desequilibrio de la personalidad, algo así, que no se sabe si realmente es o no es. No se sabe realmente porque la Biblia no nos habla cuál fue esa señal. Amén. Hay otro tipo de angustia que es la externa, que es la angustia que no tiene que ver con nosotros, sino que viene de fuera. Y hoy en día, con las noticias que vemos en la televisión, ¿verdad? Que si guerra aquí, que si guerra allá, que si pasa esto aquí, pasa esto allá. Eso influye mucho en nuestro subconsciente y en nuestra vida.
porque vemos cómo cada día en la noticia no sabe más que cosas desagradables. Son noticias que son externas a nosotros, pero que de alguna manera nos contaminan y de alguna manera nos influyen. Cuando vemos niños que se están muriendo, o que han muerto tantas personas en unas inundaciones, o que ha pasado esto, o un terremoto, o un tifón, o un huracán, o yo qué sé, tantas y tantas catástrofes que de alguna manera vamos acumulando ahí y se van acumulando en nuestro corazón y en nuestro alma, y esto nos lleva, ¿verdad?, pues a sentir también, a estar como sobrecargados de tantas malas noticias, el bombardeo de la comunicación, de los medios de comunicación, de todos los problemas que hay en el mundo. Eso nos puede también afectar a cada uno de nosotros, y más si somos hijos de Dios, sabiendo cuál es el plan y el propósito del Señor. Amén. En Juan, en el capítulo 20, bueno, un versículo en Job 23, del 8 al 9, dice: he aquí, decía Job, fíjate, en medio de su angustia, todos conocemos la vida de Job, un hombre al que el Señor le dio prácticamente todo, riquezas, una buena familia, le dio una buena posición, y de repente Satanás empieza a meter la mano. Dios le pide al Señor, Satanás le pide que le entregue a Job, y empieza a venir dificultades, pruebas a su vida. Pero dice que ni aún con eso Job maldijo. Él maldijo su situación, ¿verdad? Él maldijo el día, él maldijo, bueno, pues la situación, por qué no había muerto antes de nacer y demás, pero nunca se quejó contra Dios y nunca maldijo a Dios, ni mucho menos. Eso es lo que le dijo a su esposa: maldice a Dios y muérete, porque le habían pasado tantas dificultades, tantas pruebas que ya no sabía. Y dice Job 23, versículo 8 al 9: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. ¿Qué estaba diciendo Job? Que en medio de su aflicción iba a sentir el vacío de Dios. O sea, Job, en medio de su angustia y su aflicción, estaba viendo que Dios no estaba con él, que Dios se había alejado. Estaba sintiendo el silencio de Dios. Y yo creo que eso produce en nosotros cuando uno tiene una comunión con el Señor. Hablo de una comunión con el Señor, no sé cuál será tu comunión con el Señor, y empieza a ver que Dios no te empieza a hablar. No, conocí a muchas personas: no, pastor, es que ya no siento al Señor, no siento la presencia del Señor como antes. ¿Cuál es el problema? Es que no clamamos, porque dice que si clamas al Señor, ¿verdad?, en medio de tu angustia, Él va a responder, en medio de tu angustia y en medio de los tiempos de bonanza, de los buenos tiempos, ¿verdad? El silencio de Dios nos lleva pues a la depresión, nos lleva sinceramente a sentirnos vacíos, a sentirnos que Dios ya no nos ama. Y fue lo que sintió María Magdalena cuando fue al sepulcro. Dice en Juan capítulo 20, versículo 12: en la mañana de la resurrección, María acude al huerto donde el cuerpo de Jesús había sido enterrado. Se inclina para mirar dentro del sepulcro y ve a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella estaba afligida y estaba llorando, ya no porque Jesús había muerto, sino porque no estaba en el sepulcro. Ella fue de mañana, ¿verdad?, para ungir el cuerpo, no estaba en el sepulcro. Y les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? ¿Y dónde lo han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. O sea, María está en medio de una aflicción, de una angustia tremenda, porque se habían llevado el cuerpo del Señor, porque no había nada en el sepulcro. Y ante la nada viene la aflicción, la prueba, la angustia. Ante el silencio de Dios, ¿verdad?, nos sentimos despreocupados, o sea, nos sentimos como que nuestra vida no tiene sentido.
Cuando se nos llevan al Señor, cuando el Señor no nos habla, cuando el Señor... he conocido a muchas personas que se han apartado del Señor y yo creo que no hay nada peor que alguien que tiene una comunión con el Señor y que de repente se apartó por X o Y, que ninguno estamos libres, ¿verdad?, de que nos pueda ocurrir. Pero cuando nos quitan al Señor de nuestras vidas, entonces ahí sí sentimos la angustia, la desesperación que sintió María cuando fue al sepulcro y vio que su Señor no estaba. ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde se han llevado el cuerpo de nuestro Señor? Y como bien lo decía Job, ¿verdad?, que lo buscó por todos los puntos cardinales, por los 4 puntos cardinales de la tierra y no hallaba la presencia de Dios. ¿Tú te imaginas cómo es sentirse en esa situación? De sentir que Dios parece que ya se ha olvidado de ti, que ya no está contigo, que ya no te habla, que está lejos, ¿verdad? Eso, bueno, produce desesperación y angustia en nuestras vidas. Y lo último es la angustia a la muerte, o el miedo, la aflicción ante la muerte, que más tarde o más temprano todos tendremos que pasar por esa... No voy a decir aflicción, porque bueno, los que tienen puesta su confianza en el Señor, aunque siempre puede haber un temor, porque estas aflicciones que hemos visto es más que nada un temor a lo conocido, ¿sí? El temor a las aflicciones de la vida y el temor a las causas externas es algo conocido, pero la aflicción, la angustia, el miedo a la muerte es miedo o angustia, aflicción a lo que no conocemos, a lo desconocido, que sabemos, ¿verdad?, que después de la muerte vamos a estar con el Señor. Pero hay muchas personas que siguen teniendo un miedo a la muerte, angustia ante la muerte, ¿verdad? La muerte simplemente supone el cese de la existencia, pero a veces eso produce miedo. Por eso dice Romanos 8, del 35 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios y de saber cuál es nuestro plan y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que yo creo que esta angustia, esta aflicción, es una angustia y una aflicción que todavía muchos cristianos, a pesar de que creen en Jesús, sienten en su vida. Cuando lleguemos a ese momento crítico de nuestras vidas, donde estamos entre un pasito, entre la vida y la muerte, sentiremos esa paz, sentiremos aflicción, angustia ante ese paso, que es simplemente un paso que es más allá, es un paso que va a reunirnos con la presencia del Señor. Pero aún así, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿verdad?, siente un poco de aflicción o angustia. Amén. Y el Señor le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el zarandeo va a venir a nuestras vidas. El zarandeo bíblico va a venir a tu vida, a mi vida. La tormenta, la aflicción va a venir más tarde o más temprano. Y si vemos en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, vemos la historia, con esto acabo, del profeta Elías, ¿verdad? Porque dicen, la psiquiatría moderna dice que asegura que las depresiones son más frecuentes en personas, en individuos, que han sufrido o un gran fracaso o una exaltación muy alta. Después de que alguien ha sufrido un gran fracaso, puede que estés expuesto a una depresión, a una aflicción, a una angustia. O después de que has estado aquí, ¿verdad?, y de repente, ¿verdad?, has sido exaltado y de repente te ves que no, te ves otra vez abajo, ¿no? Y dice que el profeta Elías, después de tener un éxito ministerial tremendo, cuando resucita al hijo de la viuda en Sarepta, cuando se presenta ante el rey Acab, que andaba buscándolo para matarlo, cuando desafía a los 450 profetas de Baal, y cuando desafía a los 400 profetas de Asera,
y cuando pide ayuda al Señor y ora para que llueva y llueve, ¿verdad? Dios responde a su oración. Y vemos cómo aquí el profeta Elías había alcanzado un grado de éxito tremendo. El profeta Elías dice la palabra que era un hombre igual a nosotros, semejante a nosotros, con las mismas pasiones, los mismos defectos, los mismos fallos. Sin embargo, era el profeta de fuego, era un profeta que hablaba con el Señor y Dios le respondía. Y le respondía no de cualquier manera, sino de fuego, por fuego. Pero fíjate que luego ante la amenaza de Jezabel se viene abajo. Y una de las causas de que Elías se viniese abajo fue nada más y nada menos que el cansancio. Yo pienso que Elías estaba cansado. Había peleado duro, había cosechado unos éxitos tremendos, pero llega un momento en que se cansa. Y la reina Jezabel, ¿verdad?, que jura por sus dioses acabar con la vida del profeta, y él sale huyendo, ¿verdad?, de esta amenaza. Incluso llega hasta el momento de que, se esconde en una cueva y Dios tiene, todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero a veces los éxitos, ¿verdad?, no son buenos, o pueden llevarnos, ¿verdad?, cuando hay muchos éxitos puede llevarnos a que después de esos éxitos veamos un lapsus o volvamos otra vez a la realidad y nos veamos en las mismas circunstancias que antes. Igual el fracaso nos puede llevar a eso. Amén. Hay muchas causas por las cuales podemos entrar en aflicción o angustia, que podemos estar nombrando y nombrando y nombrando. Pero quiero acabar ya en Mateo capítulo 26, cuando el Señor va a Getsemaní, estaba a punto de ser entregado, y Él coge a sus discípulos y le dice: venid, vamos a orar, ¿verdad? Y Él se aparta con alguno de sus discípulos y se va a orar. Y dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, acabamos con esto, Mateo 26, a partir del versículo 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, que significa lugar de prensa, donde se prensaban las olivas, donde se machacaban, ese lugar de prensa, ese lugar de aflicción, ese lugar donde se extraía lo mejor de las aceitunas, ¿verdad? Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos discípulos, y a los dos hijos, de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Había una angustia, una aflicción. Era Jesús, era Dios, hecho hombre. Pero ahí nos demuestra que Él era hombre, en esa aflicción, en esa angustia del último momento, cuando le dice al Señor: si es mi alma, y dice el versículo 38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué le entristecía a Jesús? ¿Qué le angustiaba? ¿Por qué se sentía afligido Jesús? Porque Él sabía lo que iba a ocurrir con Él. Él sabía que iba a ir a la muerte, y iba a ir a una muerte terrible, tremenda. Pero no era eso más bien lo que le afligía, el sufrir físicamente en su cuerpo. Yo creo que lo que más le afligía a Jesús era sentirse separado del Padre. Como en ese tiempo de crucifixión cargó con todos y cada uno de nuestros pecados, con todas y cada una de nuestras angustias, aflicciones, depresiones, Él las cargó encima. Ya no tanto era el sacrificio físico, sino era el cargar con el peso de nuestros pecados. Y el sentir por ese tiempo que el Padre no estaba con Él. Había una aflicción. Dice que incluso llegó a sudar gotas de sangre. ¿Cómo sería su aflicción, su tristeza, su angustia en medio de ese tiempo difícil que estaba por llegar a su vida? Amén. Así que, hermanos, tenemos que aprender, y tenemos sobre todo que pedir al Señor mucho con referencia a las angustias y aflicciones, porque dice que muchas son las aflicciones de los justos. ¿De quiénes son los justos? Los que han creído en Jesucristo. Muchas son sus aflicciones, pero de todas, diga, de todas, nos librará
el Señor. Y acabo con 2 de Timoteo, no sé si me estoy pasando, pero ya solamente un versículo. 2 de Timoteo, capítulo 1. Pablo está escribiendo al joven Timoteo y él sabía que Timoteo estaba pasando un tiempo muy difícil de aflicción, de angustia. Y Pablo le está escribiendo de la cárcel y le dice, fíjate, en Timoteo 1, en el versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo sabía que Timoteo estaba sufriendo pruebas y aflicciones tremendas y él le aconseja, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego del don de Dios que hay en nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a soportar la aflicción, volver al primer amor, a las primeras obras, volver al fuego del Espíritu Santo, porque como decía antes, no hay nada peor que no sentir la presencia del Señor, que no escuchar la voz del Señor, y es porque hemos contristado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ha dejado ahí en stand-by, ¿verdad? Y yo creo que esa es la peor angustia y la peor aflicción por la cual nosotros podemos pasar. Así que el consejo es que avivemos el fuego, avivar, echar leña al fuego cada día y no desmayar, no sucumbir ante la prueba, ante las dificultades, ante lo que esté pasando en este mundo o esté pasando aquí o allá. Amén. Avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros por imposición de los hermanos, por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Rogamos, Dios mío, Señor, que tú nos des la gracia, Señor, de poder soportar las pruebas, Señor, las cargas, las aflicciones que vienen a nuestra vida, independientemente del lugar que venga, de cómo vengan, Señor. Danos, Señor, la paciencia, danos, Dios mío, el don, Dios mío, para poder soportarlas, Dios mío. Señor, que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles los que vivimos, donde hay persecución, hay angustia, hay aflicción, Señor. Pero tú tienes un plan y un propósito, Señor. Aunque pasemos por aflicciones, tú nos dices en tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero tú nos librarás, nos sacarás de todas y cada una de ellas. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.